sea ahí enlazada, ¿sí? Aquí puede tener sus 2 electrones libres, un hidrógeno, otro hidrógeno, y aquí tiene un metilo, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues tenemos de este lado, aquí, en este caso, tenemos un átomo estricto, pero aquí tenemos un átomo no estricto. Aquí está en medio. Este obviamente tiene carga parcial positiva, carga parcial negativa del azufre, pero al ser el azufre no estricto, de los átomos no estrictos, aunque el nitrógeno sí es de los estrictos, pero el azufre no, este puente de hidrógeno no es estricto, mientras el de arriba es estricto y tiene una perduración, se mantiene fuertemente el enlace. El otro es no estricto y se romperá con algo de energía, con que llegue energía de manera, una energía un poquito elevada, temperaturas 50 grados, 60 grados, el enlace no es de hidrógeno, el puente de hidrógeno no estricto, pues se romperá con facilidad. Aquí están, entonces, lo de los puentes de hidrógeno, y en lo que van copiando esto, me voy a recorrer. ¿Qué tiene que ver los puentes de hidrógeno? Pues los puentes de hidrógeno le dan solubilidad a las moléculas. Los puentes de hidrógeno dan solubilidad a las moléculas. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, carbono unido a oxígeno, a un alcohol, y está rodeado de moléculas de agua, pues se generará puente de hidrógeno. ¿Y esto qué es lo que hace? Que si ustedes, el alcohol va a estar muy soluble dentro del agua, y si ustedes lo quieren separar por evaporación, por destilación, necesitarán meterle muchísima energía al sistema, necesitarán muchísima energía en forma de calor para poder solubilizar. Esto aumenta las temperaturas de ebullición. Si ¿qué es lo que sucede? Que como este efecto tiene que ver también con la electronegatividad, la polaridad de las moléculas, si la cadena de hidrocarburo crece, CH2, CH3, si la cadena de hidrocarburo crece, es muy probable que el puente de hidrógeno, al ir creciendo, ustedes observen que se necesita menos para volatilizar, se necesita menos energía para volatilizar, por ejemplo, el etanol. Y si sigue creciendo la cadena de carbono, ¿sí? Si sigue creciendo la cadena de carbono o se ramifica, entonces en ese momento el puente de hidrógeno se vuelve, aunque sea estricto, se vuelve débil y necesita menos temperatura para volatilizarse. Necesita menos temperatura para volatilizarse, porque incluso ya se empieza a separar del agua por polaridad, porque entre más larga es la cadena de hidrocarbono, la polaridad disminuye. El oxígeno genera polaridad en las moléculas. Recuerden que la electronegatividad genera polaridad, pero la polaridad, si aquí es muy fuerte, que ayuda a la disolución en agua, según va creciendo la cadena, la polaridad se vuelve cada vez menor. Entonces, al disminuir la polaridad, también disminuye la fuerza del puente de hidrógeno, y entonces sí puede mantener algo de la molécula soluble, pero entre menos polar sea la molécula, menos soluble y menos efecto tiene el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno requerirá menos energía para romperse. Entonces, lo que ustedes ven es que se necesita más energía o calor a moléculas que tengan pocos
hidrocarburos y se necesita menos energía o calor para, por ejemplo, la ebullición, para lo que es el punto de ebullición o volatilizar y separar el tóxico del agua. Entre más grande sea la cadena de hidrocarburo, menos polar y menos soluble va a poder estar el compuesto en el agua. ¿Por qué hasta cierto punto se puede retener en el agua? Bueno, pues porque tiene puente de hidrógeno, pero eso no implica que se mantenga tan soluble como puede ser una molécula pequeña con pocos hidrocarburos, bastante polar y que además forme puentes de hidrógeno. Entonces, una molécula para solubilizarse debe de presentar buena polaridad y debe de presentar grupos que puedan formar puentes de hidrógeno estrictos. Si la molécula pierde polaridad, pues ya no se solubiliza tanto, sus puentes de hidrógeno ya no la retienen tan fuerte a la molécula dentro del agua y ya no es tan soluble en el agua, se puede volatilizar con más facilidad. Si la molécula es polar y además tiene puentes de hidrógeno estrictos, se mantendrá muy soluble en el agua y necesitarás altas temperaturas, alta energía, alto calor para poder hacer que se volatilice el tóxico, el compuesto orgánico y salga fuera del agua, por ejemplo. Entonces, eso es lo que las propiedades físico-químicas, cómo se ven alteradas por los puentes de hidrógeno y la polaridad. Cópienlo, por favor, y me avisan en qué momento puedo yo borrar para que ustedes lo puedan ir haciendo sus notas, ¿sí? Entonces, pues ahí está la parte de puente de hidrógeno. Ahorita vamos a regresar otra vez a lo que es el esquema donde vienen los dipolo-dipolo. Cópienlo y me avisan cuando pueda yo borrar esta parte. Regresamos acá de este lado donde estaba mi cuadro y entonces ya vimos puentes de hidrógeno, ya vimos cómo los puentes de hidrógeno alteran las propiedades físico-químicas. ¿Qué quiero decir esto? Bueno, pues que una molécula que tenga, por ejemplo, pocos carbonos y un hidroxilo, por ahí un alcohol, pues presentará una temperatura de ebullición para poder separarse esa molécula, para volatilizarse por relativamente alta, porque tienen que romper los puentes de hidrógeno si son estrictos. Si son puentes de hidrógeno no estrictos, requieren menos energía. Si crece la cadena hidrocarbonada, si la cadena de carbono se vuelve muy grande, la polaridad baja y también la eficiencia o la fuerza de los puentes de hidrógeno también disminuye. Eso es lo que hay que recordar. Ahora, en la parte de dipolo-dipolo, para recordar qué hacen los dipolo, pues, primero que nada, establecer que los dipolo se forman con moléculas, con átomos que no son puentes de hidrógeno, aquellos que no son ni flúor, oxígeno, nitrógeno, ni azufre, fósforo, cloro, que son los no estrictos. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, el ácido bromídrico, el bromo no está dentro de los estrictos ni de los no estrictos, y en ese momento el bromo, gracias Mike, gracias viejo, y el bromo que no está dentro de los ni estrictos ni no estrictos, el bromo sí tiene electronegatividad, sí atrae electronegatividad del hidrógeno. Esto hace que el bromo se cargue de densidad electrónica y el bromo tenga carga parcial negativa y el hidrógeno adquiera carga parcial positiva. Cuando hay muchos de estos compuestos se pueden alinear entre ellos, por ejemplo, con otro ácido bromídrico, pues, ¿cómo se alinearían? Aquí el hidrógeno, el bromo quedaría de esta manera. ¿Por qué? Porque nuevamente hay atracción, este es parcialmente positivo, el bromo es parcialmente negativo y entre ellos hay una atracción ahí electrostática, entonces se empiezan a atraer.
Se pueden atraer en forma lineal o en forma paralela. ¿Cómo sería en forma paralela? Bueno, pues que un bromo se alinee de forma paralela a otro bromo, la densidad electrónica va hacia el bromo está parcialmente negativo, el hidrógeno parcialmente positivo y la interacción entre ellos es de forma paralela. Entonces los podemos tener en forma de línea, en forma paralela, pero esto hace que se empiecen a alinear las moléculas, los disolventes se organicen, esto hace que puedan conducir estos dipolos electricidad o alinearse en campos magnéticos. Esto es importante porque le da propiedades a las moléculas, sobre todo cuando entran en contacto con un campo magnético o un campo eléctrico. Y esto es bueno porque, por ejemplo, si ustedes quieren diseñar un proceso para separar estos tóxicos del agua o del aire, pues como saben que se alinean en forma de dipolo, pues pueden atraer a través de por ejemplo, se llaman precipitadores electrostáticos, un sistema con carga eléctrica que atraiga a todo lo que son estos contaminantes. Y entonces ustedes pueden tener, por ejemplo, una lámina de acero que tenga carga, que presente esta carga, que presente cargas positivas, ¿sí? Que le generan un potencial, puede ser un sistema de electrodos, y entonces este sistema de electrodos con carga positiva, pues ¿qué es lo que atraería? Pues atraería al ácido bromídrico, pero siempre por el lado del bromo. ¿Por qué por el lado del bromo? Porque el lado del bromo va a estar parcialmente negativo siempre y se va a sentir atraído por las cargas o por la densidad electrónica, por la carga positiva, porque este tendría todos cargas parciales negativas. Y entonces se alinean de esa manera y entonces ustedes, esto es como el principio de cómo funciona, por ejemplo, un precipitador electrostático que atrae de alguna manera tóxicos volátiles como el ácido bromídrico, pueden funcionar tanto en agua como en aire. En suelo también, metidos los electrodos en un suelo, solamente que atraerían un montón de iones que hay en el suelo. Esto es lo que pasa con los dipolo. ¿Sí? Estos dipolos también, ¿qué es lo que sucede? Si se unen en un momento dado, ustedes a lo mejor necesitan, para volatilizar el ácido bromídrico, pues viene ahí que el ácido bromídrico se volatiliza, no sé, a 80 grados, pero si se empiezan a generar dipolos, es decir, si se empiezan a generar cadenas de dipolo o se empiezan a generar enlaces paralelos de dipolo, es decir, que haya muchos dipolos unidos, ahí así ya sea en serie o en paralelo, ¿sí? Que se empiecen a unir o en paralelo, que estén unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que en ese momento estos dipolos unidos en serie o en paralelo va a aumentar, por supuesto, la temperatura de ebullición que ustedes requieran. Si les dicen los libros que en condiciones estándar, 20 grados, una atmósfera de presión, necesitan para volatilizar este compuesto, el ácido bromídrico, necesitan 60 grados, si se empiezan a alinear en dipolos, muy probablemente necesiten mucho mayores temperaturas para poderlos volatilizar por el efecto que hay de atracción entre dipolos, ¿sí? Entonces, copien, bueno, sí, váyanlo copiando, por favor. Lo voy a pasar para este lado, aquí, y en lo que van terminando de copiar estas imágenes de dipolo, por ejemplo, un metal, por ejemplo, el cobre, los iones cobre, pues atraerán los iones cobre, van a formar dipolos, van a atraer a esos dipolos con mucha fuerza, por ejemplo, al ácido bromídrico que estamos hablando, pues claro que lo van a atraer. ¿Por qué?
porque, perdón, pero así no, me estoy equivocando. El bromo se va a sentir atraído por el cobre, ¿sí? Los bromos van a ir rodeando, los dipolos van a ir rodeando al cobre. El bromo es el que tiene carga El bromo es el que tiene carga parcial negativa. El hidrógeno tiene la carga parcial positiva porque recuerden que el bromo es el que es el electronegativo y entonces va a establecer con el cobre atracciones porque la parte parcial negativa del dipolo se va a atraer con el cobre, que es un catión, un ion metálico. ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento? ¿Qué es lo que va a suceder en ese momento? Que el cobre está rodeado por el ácido bromídrico. Si algo quiere interaccionar, si algo quiere reaccionar con el cobre, no va a poder reaccionar muy bien porque el cobre, que es una esfera positiva, pues está rodeado en ese momento de una esfera negativa, de las cargas parciales negativas. Y todavía además está rodeado a su vez por los hidrógenos, también forman una esfera de cargas parciales positivas y pues de alguna manera se encuentran solvatados. Este fenómeno se llama solvatación, fenómeno, y pues tenemos que, está tratando de entrar Carlos Felipe. ¿Ya estaba Carlos Felipe o se salió o está llegando apenas? Me informan qué onda con Carlos Felipe. Tenemos aquí la esfera de solvatación y esto ocurre tanto en los iones positivos, ¿sí?, como con los negativos. Esto ocurre lo mismo, sería al revés. Si aquí hay un ion con carga negativa, si hay un ion con carga negativa, pues los dipolos se alinean con la carga positiva hacia adentro y la carga negativa hacia afuera, pero esto nuevamente pues hace que no reaccionen tan fácilmente los metales, que queden solvatados o cubiertos por una capa quedan rodeados. Esto también implica que como están unidos, el dipolo está unido al cobre, esa unión al cobre también va a requerir mucha más energía para poder, por ejemplo, volatilizar o hacer ebullir el ácido bromídrico. Necesitaría mucho más energía para poder evaporar el ácido bromídrico, porque el cobre está atrayendo y lo está manteniendo retenido, soluble, entonces se requiere en ese momento más energía. Este proceso de solvatación pues hace que ciertos tóxicos, si el tóxico está solvatado, está unido a iones en un enlace ion-dipolo, pues te cueste más trabajo volatilizar y separar el tóxico. Y puede ser tanto con un ion negativo, nada más cambiaría, serían los parciales positivos los que estarían hacia el ion, y los parciales negativos estarían hacia afuera, ¿sí? Este es el ion dipolo. Entonces, cópienlo, por favor. Copien todo esto. Con respecto a lo de Carlos, estaba a punto, apenas llegando. Es que no, pensé que estaba en la clase, pero no. Estas fuerzas lo que hacen es que te aumentan las temperaturas de ebullición, las temperaturas de separación de tóxicos en algún medio líquido, sean disolventes polares como el agua o no polares como incluso un aceite. En el caso de lo que son
los dipolo inducidos. En el caso de lo que son los dipolo inducidos, pues recuerden que un dipolo inducido es, por ejemplo, el doble enlace carbono-carbono o el yodo que es sólido. El yodo es la molécula de yodo sólida, o el bromo, que incluso el bromo es gas, ¿sí? Cuando ustedes tienen dos yodos o dos bromos o dos carbonos en doble o incluso triples enlaces, ¿sí? Estos, ¿qué es lo que pasa? Los triples enlaces pi1, pi2, los dobles enlaces pi1 y los yodos atómicos, diatómicos y los bromos, lo que tienen es que tienen muchos electrones, estos en los enlaces pi, estos electrones libres. Pero como tienen la misma electronegatividad, como tiene el carbono la misma electronegatividad, pues en los enlaces están parejos, no hay atracción, no se forma dipolo. Aquí también están parejos y no se forma dipolo, porque tienen ambos, carbono-carbonos o yodo-yodo o bromo-bromo, tienen la misma electronegatividad. Sin embargo, cuando están en ambos casos, cuando están ya sea en presencia de un metal, vamos a poner que estén aquí, voy a poner que esté en presencia de un hidroxilo. El hidroxilo tiene pares de electrones libres, tiene carga negativa. Aquí voy a poner el doble enlace, por ejemplo, que esté en presencia de el ácido yodhídrico. El yodo no es de los que forman puentes de hidrógeno estrictos ni no estrictos, el yodo es aparte. Sin embargo, el yodo también atrae porque tiene electronegatividad, entonces el ácido yodhídrico tiene un dipolo. Este está con carga parcial positiva, el yodo con carga parcial negativa. Aquí, en el caso del hidroxilo, que es un ion, es un anión, tiene electrones libres. ¿Qué es lo que pasa? Que en presencia, en cercanía de estos, del dipolo o del ion, esta molécula que no presenta dipolo porque está pareja, se empieza a polarizar. ¿Qué es lo que ocurre? Que como tiene los dobles enlaces, tienen electrones, y aquí hay electrones, pues se empiezan a rechazar los electrones. Los electrones se empiezan a rechazar, hay un rechazo de electrones, y en ese momento el triple enlace se van, los triples enlaces, los electrones tienden a irse hacia un carbono parcial negativo, este queda parcial positivo y se forma la atracción. ¿Por qué se retiró la densidad electrónica? ¿Por qué se fue la densidad electrónica del carbono, que era igual? ¿Por qué se fue la densidad electrónica hacia este carbono? Porque al acercarse el anión con carga negativa con electrones libres empuja a los electrones de los dos dobles enlaces, pi1 y pi2, sus electrones se van hacia el carbono más alejado al anión. En cambio, en el caso del doble enlace aquí en el ejemplo, pues aunque está pareja la densidad electrónica, aquí hay deficiencia. Y como estos electrones son electrones que andan deambulando, porque eso ya lo vimos, están alrededor de los carbonos, entonces esos electrones tienden a acercarse hacia las cargas positivas. Y entonces aquí es al revés. Aquí lo que hacen es que tienden a acercarse hacia las cargas positivas. Aquí está parcial negativo el carbono, forma una electroatracción, y aquí está parcial positivo. ¿Por qué? Porque ahora la densidad electrónica de sustancia que no tenía dipolo se sintió atraída, esos electrones que tienen movilidad en enlaces pi se sintieron atraídos por la carga parcial positiva y pues modificaron su densidad. Se ha formado dipolos inducidos. Esto es lo que se conoce como dipolos inducidos. Moléculas que no tenían dipolo, pero que cuando están cerca de un anión o de otro dipolo, pues
modifican su densidad electrónica. El yodo, pues, y el bromo podría ocurrir lo mismo. Por ejemplo, si aquí pongo un cobre más 2 y al bromo lo pongo, vamos a pensar que lo pongo en presencia de un, en este caso, lo pongo de un flúor con sus electrones. El flúor, que tiene mucha electronegatividad, pues genera un dipolo muy fuerte. Carga parcial negativa del flúor, carga parcial positiva, y aquí el cobre pues tiene una carga parcial una carga real positiva. ¿Qué pasa? Que como los yodos de este ejemplo tienen electrones libres, pues los electrones libres sienten el cobre y automáticamente los electrones del yodo pues se empiezan a acercar al cobre. Un yodo queda con carga parcial negativa, este otro queda con carga parcial positiva. ¿Por qué? Porque los electrones están yendo hacia el cobre, porque el cobre tiene carga positiva real. Y aquí, como el flúor atrajo a los electrones del hidrógeno, se forma un dipolo muy fuerte entre flúor e hidrógeno, y este dipolo, como tiene densidad negativa, lo que hace es que rechaza a los electrones del bromo, y los electrones del bromo tienden a irse mejor, alejarse, y eso hace que quede este bromo parcial positivo y este otro bromo parcial negativo. Se genera un dipolo ahí. No es, en este caso, como estos no son ni forman parte de los átomos estrictos ni de los no estrictos, pues esto no es un puente de hidrógeno, es una atracción dipolo inducido. Los dipolos de aquellas se inducen cuando son moléculas que tienen dobles o triples enlaces, que no tienen realmente diferencia de densidad o de polaridad, pero que en presencia de un ion positivo o negativo, o de un dipolo parcialmente positivo y negativo, se rechazan o atraen a los electrones, ya sea de dobles o triples enlaces, o los electrones libres que tienen los átomos. Y eso es la manera como se forman los dipolo inducidos, ¿sí? Estamos hablando de dipolo inducido. Este caso de aquí abajo es un dipolo inducido. Este caso de aquí es un ion dipolo inducido. Y pues aquí es lo mismo, dipolo inducido y ion dipolo inducido. Tenemos dos ejemplos de cada uno. ¿Qué es lo que ocurre con estas sustancias? Si antes este era un gas y se podía volatilizar del disolvente con facilidad, ahorita no se va a volatilizar. ¿Por qué? Porque ya formó dipolo inducido y ya se empieza a retener dentro del ácido fluorhídrico, que es un líquido, y si hay agua, pues se puede empezar a retener dentro del agua, y entonces tú necesitas, para separar el bromo gas, tú necesitas en ese momento más energía para poderlo liberar. Por ejemplo, el yodo es un sólido, a lo mejor está en estado sólido, pero cae en el agua, bueno, puede empezar a disolverse en el agua. Pero si hay un metal, genera un dipolo, se une al metal, y entonces permanece más tiempo en el agua porque ya va unido a un cobre y está formando una diferencia de cargas importante. Entonces de ahí ya puede mantenerse más tiempo, como un dipolo inducido puede mantenerse más tiempo dentro del agua, soluble en agua o en algún disolvente, y nos es más difícil separarlo. Por eso hay veces que lo complejo de la limpieza, por ejemplo, del agua, a veces lo complejo, que es algo que luego no se entiende, es que lo complejo de limpiar agua, de quitarle al agua tóxicos orgánicos, no es el hecho de que el tóxico esté dentro del agua,
No, el problema es qué más hay en el agua que está induciendo a que el tóxico permanezca más tiempo en el agua. A veces lo que hay que hacer es primero, por ejemplo, remover los iones del agua, es decir, meterle un tratamiento donde remuevas iones, los atrapes por filtración, ósmosis, lo que sea, y una vez que has removido los iones, entonces es más fácil remover el tóxico orgánico porque ya nos están generando dipolos inducidos que generen más permanencia del tóxico dentro del agua. Entonces, eso es la parte importante de conocer algo de química. A veces no es lo que tengas que meter para separar el tóxico que te preocupa, que cayó dentro del agua. A veces hay que remover lo que ya estaba en el agua para evitar que el tóxico tenga más permanencia en el agua. ¿Correcto? Entonces, cópienlo, por favor, para continuar con las fuerzas de London, pero ya estamos viendo cómo afectan las fuerzas intermoleculares, cómo afectan la permanencia dentro del agua de tóxicos orgánicos. Cómo afectan dentro de las fuerzas de Van der Waals, que eran, por si no copiaron el nombre, pues ya vimos puentes de hidrógeno, ya vimos los dipolo-dipolo y nos quedan las fuerzas de London. Recuerden que habíamos hablado que las fuerzas de London son aquellas, se había comentado que las fuerzas de London son las que mantienen las sustancias no polares. Aquí, las fuerzas de London son las que hacen que las sustancias no polares se mantengan unidas, ¿sí? Las fuerzas no polares se mantengan unidas. Recordaremos que el ejemplo, ¿hay alguien que me diga, Teresa está llegando, Teresa Adrián está llegando o ya estaba? Entonces tenemos las fuerzas de London son las que hacen que las sustancias no polares se mantengan unidas, porque una sustancia no polar, ¿qué la mantendría unida entre ellas? Si no hay polaridad, si no hay diferencias de polaridad, pues ¿cómo se mantienen unidas? Habíamos hablado entonces que el mejor ejemplo de las fuerzas de London, el mejor ejemplo para las fuerzas de London, pues eran los hidrocarburos, las moléculas de carbono, que son ricas en carbono e hidrógeno. Y tenemos dentro de los hidrocarburos los lineales y por el otro lado están los ramificados. Hay un tercer tipo, porque ya se había discutido un poco al respecto, los aromáticos, sí, pero lo más importante, los lineales, sí, que están en capas organizadas o no. Ahí los ramificados que de alguna manera están ahí, pero que no generan capas tan fáciles de unirse como los lineales, y los aromáticos que de alguna manera se acomodan, tienen propiedades ahí interesantes. Tienen propiedades ahí interesantes porque se pueden acoplar en capas que se pueden atraer entre ellas, pero que al mismo tiempo se rechazan por los efectos magnéticos que tienen. Entonces, ¿qué es lo que hace que estas moléculas permanezcan de alguna manera unidas? Pues habíamos hablado, para recordatorio, habíamos hablado que los enlaces carbono-carbono tienen orbitales. En esos orbitales hay 2 electrones y en un momento dado pues está dispersa la carga de los electrones mitad y mitad. Hay un electrón para acá y hay otro electrón para allá. Pero pudiera darse el caso y se da que haya un momento en que
los electrones, aunque no están pegaditos, porque si no se destruiría la molécula, están dentro de la esfera de uno de los carbonos, están más cercanos a uno de los carbonos que otro, momentáneamente, porque están girando los electrones, y en ese momento se genera una carga parcial negativa dentro del enlace carbono-carbono y una carga parcial positiva. Esto hace que, sobre todo en los lineales, en los hidrocarburos lineales, si están apilados los hidrocarburos, de repente aparezca una carga positiva, si le aparece una carga negativa, ahí pues hay atracción entre ellos. Pero así como se atraen, voy a dibujarlo un poquito más grande para que lo recuerden todos. Si se genera, por este efecto que estamos hablando, una carga parcial positiva aquí y una carga parcial negativa, porque en ese momento los electrones están más hacia este carbono, pero por efectos de lo mismo, hay un momento donde este carbono que está abajo tiene carga parcial negativa y este tiene carga parcial positiva. En ese momento se forman dos dipolos que tienen atracción entre ellos, pero esto ocurre en cuestión de segundos y regresan a su estado normal. Entonces pasan a polaridad, se polarizan y regresan, se polarizan y regresan. Esto hace que momentáneamente se polaricen y después regresen ambos a su estado normal. Ya no hay polarización, pero empiezan a aparecer fuerzas momentáneas entre carbonos lineales, entre los carbonos que están apilados, aparecen y desaparecen las fuerzas, y esto, como estamos hablando de cientos de carbonos, pues es lo que hace que se mantengan unidos. Esto hace que la temperatura de ebullición de los hidrocarburos aumente, ¿sí? Y, por ejemplo, si tú tienes ramificados, los ramificados establecen menos de este tipo de fuerzas de London porque no están alineados. Es diferente tener 100 hidrocarburos alineados formando fuerzas de London a tener 2 o 3 fuerzas unidas en ramificados. ¿Sí? Es diferente las fuerzas que se generan entre ramificados, que son poquitas, que los cientos de fuerzas que se pueden generar entre los lineales. Aparecer y desaparecer momentáneamente, ¿sí? Cientos de ellas en los lineales y muy pocas en los ramificados. ¿Qué hace esto? Bueno, pues que los hidrocarburos lineales, recuerden, los hidrocarburos lineales, si hablamos del el mismo número de carbonos, un hidrocarburo lineal de 5 carbonos tendrá mayor temperatura de ebullición porque genera más fuerzas que los retienen juntos a las moléculas que un ramificado. Un ramificado de 5 carbonos tendrá menor temperatura de ebullición. Entonces, los ramificados con el mismo número de carbonos que un lineal siempre tendrán menor temperatura de ebullición los ramificados. Los lineales siempre tendrán mayores temperaturas de ebullición. Y los aromáticos tendrán, dependiendo de cómo se alineen, cómo se puedan alinear, porque se pueden alinear en capas, ¿sí? Se pueden alinear en capas, pero al alinearse en capas, los aromáticos se atraen por fuerzas de London, pero se rechazan por la generación de campos magnéticos. Entonces, se atraen y se rechazan, se atraen y se rechazan. Generalmente, los aromáticos tienen temperaturas de ebullición también elevadas, como de 120 grados, porque a lo mejor son 6. Si crece el aromático, y a lo mejor es un aromático de 16 carbonos,
pues aumenta la temperatura de ebullición, ya andará en 180, pero un lineal que tiene muchos más número de carbonos, pues tendrá mayores temperaturas de ebullición. Si comparamos un hidrocarburo por ejemplo, un hidrocarburo lineal de 6 carbonos contra un hidrocarburo aromático de 6 carbonos, el aromático tiene mayor temperatura de ebullición, necesita más energía para separarse. Pero si tenemos un aromático de 20 carbonos en el anillo contra un lineal de 20 carbonos, resulta que el lineal tiene mayor temperatura de ebullición porque genera más fuerzas de London, y en cambio el aromático, ya al estar tan disperso, genera un campo magnético muy grande en el anillo, y entonces hay más repulsión y ya no tiene temperaturas de ebullición tan grandes. Son efectos que tienen los 3 tipos de hidrocarburos: lineales, ramificados y aromáticos. En cambio, los aromáticos, que son los que menos temperatura de ebullición tienen, recuerden que lo que pueden hacer es que se acomodan muy bien los ramificados y los ramificados lo que tienden a generar son sólidos. Entonces, los ramificados siempre tienen mayores temperaturas de fusión, los lineales tienen menores temperaturas de fusión, ¿sí? Y los aromáticos también tienen menores temperaturas de fusión. Los aromáticos, aunque se pudieran unir muy bien en capas, como tienen ese campo magnético que se genera hacia el interior, ese campo electromagnético, no forman sólidos. Nunca se ha visto que un benceno se solidifique totalmente, ¿no? O sea, que se solidifique, eso no se puede, porque los campos magnéticos los están separando. Las fuerzas de London atraen a los aromáticos, pero los campos magnéticos los rechazan. Recuerden que esos campos magnéticos se forman, ¿sí?, porque los electrones de los dobles enlaces que están dentro del anillo aromático generan por arriba de los carbonos y también por abajo de los carbonos, generan una especie de campos, ¿sí? Es un movimiento de electrones, y al correr los electrones, cuando hay movimiento de electrones, se generan líneas de campo magnético. Entonces, los aromáticos son unas moléculas bien interesantes porque se mueven electrones en nubes arriba y abajo de los carbonos, pero ese movimiento de electrones genera un campo magnético que tiene que ver con sus propiedades físicas. Aumenta la temperatura de ebullición, pero no aumenta la temperatura de fusión, al contrario, disminuye la temperatura de fusión. Los ramificados aumentan la temperatura de fusión, forman cristales, pero disminuyen sus temperaturas de ebullición, y los lineales aumentan las temperaturas de ebullición y llegan a ser muy, muy grandes esas temperaturas de ebullición. Entre más larga es el número de carbonos que tiene la cadena, ¿sí?, pero no tienen temperaturas de fusión tan altas. Esto es debido a fuerzas de London, a esas atracciones momentáneas entre carbonos que no tienen diferencias de densidad electrónica, pero cuando los electrones deambulan y por algún motivo llegan a estar cerca de uno de los carbonos, momentáneamente se genera un dipolo, carga parcial negativa, carga parcial positiva, como ya vimos, y momentáneamente se genera un dipolo, y si en la otra molécula también se genera dipolo, pues empieza a haber atracciones. Así como aparecen, desaparecen, porque son de ida y vuelta, porque son movimientos de electrones, y pues eso es lo que hace que los compuestos no polares lleguen a presentar altas temperaturas de ebullición, y por eso cuando quieres obtener gasolina, que la craqueas, que la formas la gasolina, la obtienes la gasolina a partir de hidrocarburos, pues necesitas mucha temperatura para
separar los hidrocarburos, volatilizarlos y poderlos obtener en diferentes tamaños y por su longitud de la cadena hidrocarbonada. Entonces, ya tenemos lo que es las fuerzas de London. Ya vimos que las fuerzas de London, sobre todo en los lineales, aumentan la temperatura de ebullición, en los ramificados aumentan las temperaturas de fusión, y en los aromáticos, al principio en los aromáticos pequeños, se aumentan las temperaturas de ebullición, son bajas las temperaturas de fusión, pero si crece el tamaño del ciclo aromático, ya no es tan fácil que formen uniones por el rechazo que hay de campo magnético, e incluso disminuyen las temperaturas de ebullición. Ya está. Cópienlo para que pueda borrar y pasemos a la conclusión. Nada, lo que vemos es que todas estas fuerzas, los puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo e incluso las fuerzas de London, lo que hacen es retener las moléculas, ¿sí?, de alguna manera dentro de medios. Los puentes de hidrógeno pues retienen en aquellos sitios donde pueda haber formación de puentes de hidrógeno estrictos y no estrictos. Esto hace que permanezcan más las moléculas solubles en el agua y al mismo tiempo pues requieras más energía para poder volatilizar o separar. Las fuerzas dipolo-dipolo lo que hacen es que también retienen los compuestos solubles en el agua o en los disolventes, los mantienen más tiempo, los envuelven, los protegen de que reaccionen, y entonces dan una capa protectora. Esto hace que algunos tóxicos e incluso metales se mantengan más tiempo en el agua y no haya manera de atraparlos. Y las fuerzas de London hacen que los hidrocarburos, ya sea que adquieran temperaturas de ebullición muy grandes, o bien que en vez de necesitar temperaturas de ebullición muy grandes, se solidifiquen y se vuelvan piedras, y el problema es que después requiere solubilizar o romper esa piedra para eliminarla. En algunos casos también hacen que ciertas sustancias mantengan temperaturas de ebullición más o menos elevadas, pero no se hagan piedra, no se puedan fusionar para poderlas separar incluso como sólidos, ¿sí? Y dificultan en un momento dado la reacción de otras moléculas para tratar de eliminar esos tóxicos. Eso es lo que las fuerzas intermoleculares tienen a nivel de su participación en las propiedades físico-químicas. Ahora, hay otra cosa también aquí bastante interesante. Puede haber moléculas, yo hablé en su momento de fuerzas, hablé de fuerzas intermoleculares, pero también hablé de fuerzas intramoleculares. Y esto también puede traernos incluso problemas en ciertas ocasiones con tóxicos, porque simplemente yo puedo tener un tóxico que tenga esto. Y esta molécula que tiene aquí un grupo hidroxilo y un grupo amina, pues ustedes recuerdan, tanto el oxígeno como el nitrógeno forman parte de lo que vienen siendo pueden formar puentes de hidrógeno estrictos. Entonces, si esto está en agua, pues puede formar puentes de hidrógeno estrictos con el agua, y vas a necesitar mucha energía para poder separar esta molécula del agua. Pero también puede darse la situación que esta molécula actúe de manera intramolecular, y al actuar de manera intramolecular puede ocurrir esto.
¿Qué es lo que ha ocurrido con esta molécula? Vean, yo cuento aquí, tenemos el oxígeno, tenemos 1, 2, 3 carbonos, ¿sí? Y aquí están los 3 carbonos. 1, 2, 3. Esta molécula ha generado, ahora sí, fíjense, un puente de hidrógeno estricto, porque es entre nitrógeno parcialmente negativo, oxígeno parcialmente negativo. Aquí está el puente de hidrógeno parcialmente positivo, es de los estrictos, ha cerrado y ha generado una molécula que ya ahora ya no es una cadena lineal, es de alguna manera, es un ciclo, una molécula que se ha cerrado por efecto de un puente de hidrógeno. Y como es un puente de hidrógeno estricto, pues vas a necesitar mucha energía para romperlo. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Que esta molécula, por ejemplo, ya se puede alinear, puede empezar a tener alineación con el agua porque ya cambian sus propiedades. Véanlo. ¿Se acuerdan que les expliqué la regla de la simetría? La regla de la simetría dice que si analizas una molécula desde el punto de vista simétrico para analizar su polaridad, y si esa polaridad está cargada hacia un lado de la molécula, pues la molécula es polar. Si la molécula está simétrica en su polaridad, si un átomo polar está de un lado y simétricamente está el otro, bueno, se pueden anular. Pero es decir, si una molécula tiene un átomo polar aquí y otro átomo polar, bueno, pues si tú ves la regla, por la regla de simetría, pues tira para acá, pues el momento dipolar va a ser muy cercano a cero. Si esta molécula polar no es simétrica, por ejemplo, si aquí es polar y aquí es polar, y tú sacas la simetría, pues aquí te podrás dar cuenta que aquí hay polaridad, de este lado no hay polaridad, aquí tampoco no hay polaridad, entonces la molécula tiende a ser polar y tiene un vector, porque el vector de esta molécula pues tiende hacia arriba y hacia este lado. Entonces la molécula ya va a tener polaridad y la molécula, su polaridad o mu, será diferente a cero. Si analizan aquí esta molécula por la regla de simetría, la polaridad de esta molécula es el oxígeno, que es mucho más polar, tira fuertemente aquí. Este es menos polar, el nitrógeno, pero si se fijan, la polaridad, no hay polaridad en la parte de arriba, porque aquí hay puros hidrocarburos. Entonces la polaridad tiene un componente, lo tiene aquí así. Esta molécula tiene cierta polaridad hacia abajo, pero tiene un área, ¿sí?, que es no polar. Esto ya le permite alinearse. ¿Qué sería alinearse? Alinearse es que si esta molécula cae en el agua, por ejemplo, si esta molécula cae en el agua, puede ocurrir esto con este tóxico, que la molécula se alinee con el agua. Voy a ponerlo así, que la molécula se alinee con el agua, formando con el agua puentes de hidrógeno, como, vean, si aquí tiene el oxígeno, ¿sí?, aquí tiene el hidrógeno que está formando puentes, pero el nitrógeno pues tiene hidrógenos. 1, 2, 3. Este no es un enlace real, es nada más un puente de hidrógeno. Aquí este oxígeno puede estar formando puentes de hidrógeno y los hidrógenos pueden estar formando también puentes de hidrógeno con el oxígeno. Entonces la molécula
de un lado se está alineando con el agua y del otro lado, si aquí está la línea de agua, del otro lado, esta es una zona no polar y entonces ahí ya no va a entrar el agua, ya puede unirse a otras cosas que sean no polares. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Que se formen fases, que un tóxico forme fases y se mantenga, por ejemplo, si lo vieran dentro de un contenedor, aquí está la línea de agua. Esto quiere decir que aquí se están alineando moléculas del tóxico y los hidrocarburos quedan expuestos hacia afuera. ¿Qué es lo que ocurre al quedar los hidrocarburos expuestos hacia afuera? Esto lo estamos viendo así, por así decirlo, con un microscopio, ¿no? Pero si esto ustedes lo ven, no lo ven al microscopio, lo que se va a ver es que está la capa de agua, voy a recorrer para acá, está la capa de agua. Sobre la capa de agua se va a generar una capa de los hidrocarburos, ¿sí? Una capa de los hidrocarburos, y entonces esa capa de hidrocarburos de ese tóxico, lo que va a hacer es que, por un lado, por ejemplo, no va a permitir, vamos a pensar, no va a permitir procesos de intercambio de aire, no va a permitir de alguna manera que haya entrada de sustancias, porque si llega una sustancia que sea con hidrocarburo, pues va a quedar atrapada en esa capa, ¿sí? Va a quedar aquí atrapada un hidrocarburo, ¿sí? Y entonces, si se agita el agua, empiezan a generar, al agitarse, al darle agitación aquí al agua, se generan lo que vienen siendo películas o suspensiones. Entonces, aquí va a estar la capa de agua y aquí va a estar una suspensión, ¿sí? Un coloide lleno de tóxicos, ¿sí? Ahí va a haber una capa de suspensión que va a traer problemas a la vida acuática, a todos los organismos que vivan en esta zona. Se van a formar esas suspensiones o coloides debido a tóxicos de este tipo que empiezan a llegar por efectos intramoleculares. Si ustedes quieren sacar el tóxico por ebullición, es decir, romperlo por ebullición y que se volatilice, como está generando el tóxico puentes de hidrógeno que son muy fuertes, híjole, la energía que van a necesitar para romper esta capa de película, esta suspensión, la energía que requerirían sería altísima, como para pensar que se va a poder separar del agua en los puentes de hidrógeno estrictos. Entonces van a necesitar muchísima energía, no van a poder romper la suspensión porque la suspensión se ha formado por fuerzas intramoleculares, ¿sí? Y empieza, el ecosistema está en condiciones de daño, de impacto. ¿Qué tienen que hacer en ese momento? Pues tienen que romper, tienen que separar de alguna manera, romper, atraer, contrarrestar las fuerzas de hidrógeno. ¿Cómo pueden contrarrestar en un momento dado los puentes de hidrógeno? Pues tienen que hacer que una molécula empiece a traer ya no las cargas de agua y las cargas de puentes de hidrógeno, sino que empiece a traer los no polares, empiece a unirse a los no polares para que el no polar se empiece a separar, a romper y la molécula se pueda empezar a romper a partir de los compuestos no polares. ¿Qué sirve para romper los compuestos no polares? Pues otro compuesto no polar. Y por eso, por ejemplo,
cuando quieres destruir un derrame de hidrocarburo o de alguna otra sustancia que tenga compuestos de este tipo que forman suspensiones, pues entonces lo que necesitas es un detergente, un surfactante. Pero los surfactantes sí tienen la propiedad de que son moléculas polares y no polares para poder meterse, generar puentes de hidrógeno, incluso romper algo de los puentes de hidrógeno y al mismo tiempo romper la cadena hidrocarbonada. Es decir, para empezar a romper esto necesitas un surfactante. ¿Y qué es un surfactante? Pues la gran mayoría de los surfactantes son moléculas, la gran mayoría de los surfactantes son moléculas que tienen una cabeza polar que forma puentes de hidrógeno y una cola no polar que forma fuerzas de London, que utiliza fuerzas de London. Y al combinar una molécula que forma puentes de hidrógeno y al mismo tiempo fuerzas de London, ya tienes una molécula que puede romper a las sustancias que están impactando en el agua, formando, ¿cómo se llama? Suspensiones. ¿Sí? Ahí está. Entonces, esta es la parte importante de conocer un poco de fuerzas intra e intermoleculares, porque después verán que las fuerzas intra e intermoleculares, puentes de hidrógeno, dipolo-dipolo, fuerzas de London, participan tanto, es importante conocerlas para comprender el impacto de un tóxico en un cuerpo de agua o en un suelo, y también al mismo tiempo es importante conocerlas para después poder utilizar estas mismas fuerzas para romper el contaminante que nos está impactando el agua o el suelo o incluso en aire, ¿sí? Entonces, cópienlo, por favor. Con esto terminamos el día de hoy y nos vemos mañana, el grupo con el que me tenga que ver. Ok, profe, gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias, maestro.